Ya, entonces estábamos en esta parte de esta clasificación. No se olviden, esta clasificación es general. Hay, cada uno de estos indicadores tienen o se dividen en algunos índices. Los índices de liquidez con su clasificación. Los indicadores o índices de actividad con su clasificación. Los de endeudamiento igualmente y los índices de rentabilidad de la misma forma. Y como les decía, estos indicadores permiten conocer con más claridad si la empresa está en capacidad de tener liquidez, de generar liquidez. ¿Sí? Si la empresa tiene movimiento de sus actividades a través de distintas cuentas de los estados financieros, como es el caso de las mercaderías. ¿Qué hacen las empresas con las mercaderías, Priscila? Priscila, Sí, a ver, atenderás, por favor. ¿Qué hacen las empresas con las mercaderías? hacen primero un inventario. No. Vamos a la parte de la actividad. El inventario es algo relativo. ¿Qué hacen las empresas con la mercadería? Vender. Vender, pues vender. ¿Sí? Entonces estamos en estos índices que dice de actividad. Una de las cuentas de mayor movimiento, que debe tener mayor movimiento, es las mercaderías. Entonces la empresa se dedica a la actividad de vender. ¿Qué vende? Mercaderías. ¿Sí? Entonces ahí se mide la cantidad de veces, ¿sí? La cantidad de veces y el tiempo que la empresa se demora en vender sus productos, sus artículos. Asimismo, mide el número de veces y el tiempo que se demora en cobrar las cuentas a sus clientes. Entonces, parte de estos indicadores de actividad. Entonces, hay indicadores en los cuales entre más veces utilice ese indicador, es mejor para la empresa. Entonces, eso nos permite. O sea, mide esa relatividad que tienen las cuentas, que tienen las actividades de la empresa. Entonces, aquí el tercer grupo son los indicadores de endeudamiento. Entonces, ¿qué permite conocer el nivel de deuda que tiene la empresa? O los niveles de deudas que tiene la empresa. Y el cuarto grupo, la capacidad de la empresa para tener resultados en el futuro. Es decir, si la empresa puede generar ganancias, puede generar rentabilidades. ¿Sí? Nosotros no podemos expandirnos más de esto, que generalmente tal vez puede ser uno o dos índices que estén dentro de esta clasificación, o tres más que estamos obviando, ¿sí? Pero no podemos expandirnos porque no estamos dentro de una empresa. Cada empresa es diferente. ¿Sí? Estamos nosotros, en general, la mayor parte de empresas tienen estos índices o se aplican ellas estos índices. Pero hay muchos más y como les digo, eso va a depender del tipo de empresa. Por ejemplo, un banco tiene muchos más indicadores, muchos más índices financieros. Entonces hay índices ahí del patrimonio técnico, de la cobertura, que es apegada a la actividad que ellos realizan, a las actividades que ellos realizan. Entonces, en las empresas industriales, por ejemplo, hay la rotación de inventarios de materia prima, de productos en proceso. Son indicadores financieros. ¿Sí? Entonces, tiene otras características
y por ende tiene más índices financieros esas empresas. Ya. Entonces, ¿cómo se aplica a los estados financieros? Las funciones económicas más importantes de los estados financieros es que ofrecen información a los propietarios y acreedores de la empresa sobre su situación actual y su desempeño financiero anterior. ¿Sí? Los estados financieros dan la información de cómo se encuentra la empresa. Entonces, ¿para quiénes? Para los dueños y aquí también para los acreedores, ¿no? Porque también los acreedores, es decir, los deudores, tienen que conocer cuál es la empresa, en qué condiciones está la empresa, en qué situación está la empresa a la cual están otorgando crédito. ¿Sí? La segunda función. Ofrecen a los propietarios y acreedores un medio adecuado para establecer las metas del desempeño e imponer restricciones a los directivos. Entonces, esto hace referencia a que a través de la información que otorgan los estados financieros, las empresas pueden trazarse metas objetivos y que nosotros oímos que son objetivos empresariales, ¿sí? Y las metas del desempeño. Ahora, en la parte de imponer restricciones a los directivos, a los propietarios. Entonces, eso está también en función del derecho público, ¿sí? Es decir, de la parte jurídica. Entonces, ¿qué se establece? Las empresas privadas pueden hacer lo que ellos, lo que ellos, de una palabra, lo que ellos les dé la gana, lo que ellos crean conveniente, ¿sí? Pero apegado ¿a qué? Apegado a las leyes establecidas, a las leyes establecidas, las distintas leyes establecidas en nuestro régimen constitucional. Entonces tenemos nosotros, ¿a qué tienen que apegarse? Por ejemplo, una empresa puede contratar a quien ella vea conveniente, ¿sí? Pero tiene que regirse a la ley de trabajo, al código de trabajo. La empresa puede vender lo que él quiera, ¿sí? El negocio lícito estamos hablando, ¿no? Lo que quiera la empresa, puede dedicarse a lo que sea la empresa, pero tiene que cumplir con la ley, con las leyes de régimen tributario interno. ¿Sí? Por eso dice imponer restricciones a los directivos. ¿Por qué motivo? Nosotros tenemos aquí, en nuestro país, ¿sí? Tenemos nosotros más empresas que son grupos familiares y menos empresas que son consorcios de accionistas, de socios que han conformado esa empresa. Entonces, muchísimas empresas aquí son grupos familiares. Y ese grupo, los miembros de ese grupo familiar son los que ocupan los más altos cargos en la empresa, desde la presidencia ejecutiva hasta los gerentes, gerente general y gerente de cada área. Son familiares, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones, digamos así, de la técnica administrativa en cuanto a la organización y dirección de la empresa, recomienda de que los directivos de la empresa, es decir, los gerentes, gerente general, gerente de ventas, gerente financiero, etc. Esos
de nivel jerárquico alto dentro de la empresa, ¿sí? Recomienda que no deben ser familiares, sino deben ser personas fuera del núcleo familiar. Profesionales que no tengan ningún compromiso y no tengan ninguna relación familiar con este grupo. Porque ahí se crean muchos intereses y existen muchísimos conflictos entre los miembros de la familia que son los directivos y propietarios de la empresa. Ese es uno de los conflictos que siempre ha habido y ha ocasionado que muchas empresas desaparezcan porque no se ponen de acuerdo, este grupo familiar no se pone de acuerdo en las resoluciones que se establecen. ¿Sí? Entonces aquí, esa es una parte. Otra parte que ponen las restricciones a los directivos a través del informe de los estados financieros, porque es otro defecto de estas personas, ¿sí? Que forman parte del grupo familiar de las empresas, que cogen el dinero de la empresa para actividades personales. Entonces el informe aquí muestra que no puede disponer, así sea los directivos, así sea el dueño, no puede disponer del efectivo del dinero de la empresa. Entonces le va a presentar muchas restricciones dentro de eso. ¿Sí? Y a través de los estados financieros que ofrecen información, plantillas apropiadas para la planeación, o sea, para la planificación financiera que es a largo plazo y también para la elaboración del análisis financiero. Entonces, ¿para qué se utilizan estos índices? Lo que les decía, para conocer más a fondo el desempeño de la empresa. Y además porque facilita la comparación entre distintas empresas que son del mismo sector, entre una empresa y la industria, como también la comparación a través del tiempo entre estas empresas. Pero igual, como siempre ha sucedido, ¿sí? Todas estas técnicas, incluso hay una normativa que es a través de la ley de compañías, ¿sí? Que las empresas, al finalizar el ejercicio económico, una vez finalizado un ejercicio económico, deben presentar los estados financieros consolidados, ¿sí? Con el respectivo informe de auditoría. Es una auditoría financiera y dentro de la auditoría financiera está el análisis financiero. ¿Cuál análisis está generalmente? ¿Cuál análisis? El análisis de los índices. ¿Sí? Entonces, anualmente, estos organismos de control, a través, como les digo, de la ley de compañías, entonces, determinan que las empresas, todo tipo de empresas, deben presentar estos estados financieros consolidados y este informe de auditoría con el respectivo análisis financiero. ¿Sí? Como estas empresas son de control, para verificar y para ver en qué condiciones se encuentra la empresa, porque estas entidades de control pueden intervenir a una empresa cuando se encuentra en mala situación. Entonces, por ejemplo, una empresa no puede arrojar pérdidas por más de 2 años seguidos. ¿Sí? Si el tercer año obtiene pérdida, estamos hablando de pérdida del ejercicio, obtiene pérdida,
entonces va a ser intervenida por este organismo de control. ¿Cómo? Del un lado no aplican las técnicas y del otro lado no aplican lo que es la ley. Entonces vemos nosotros un sinnúmero de empresas. En nuestro medio, un sinnúmero de empresas que no se sabe en qué situación están, ¿sí? Y que funcionan ya funcionan a medias, no hay un control adecuado y por ende son empresas que están totalmente desfinanciadas de esas empresas. Entonces, estos organismos de control, como es el caso de la Superintendencia de Compañías, ¿sí? Para toda empresa privada. Y en el caso de la Superintendencia de los Bancos, para las entidades bancarias, para las entidades financieras. Entonces, ¿a través de qué? De revisar estos índices financieros. Ya hemos dicho esta clase de índices que tenemos. Entonces, de los índices de liquidez, estos índices de liquidez. ¿Qué son estos índices de liquidez? Son aquellos indicadores que miden la capacidad de la empresa para pagar, para cancelar obligaciones a corto plazo. Entonces, ¿qué son obligaciones, Melanie? Melanie, ya no está. Sí estoy, Inge, sí ¿Qué estoy. son obligaciones? Pero es que no hablas, pues no hablas. Yo no sé por qué se esconden ahí. Nos dice, los índices de liquidez son aquellos indicadores que miden la capacidad de la empresa para cumplir o pagar sus obligaciones a corto plazo. ¿Qué queremos decir? Las obligaciones sería cuando uno tiene un préstamo o digamos Una sola palabra, ¿cuál? Deudas. Deudas, para pagar sus deudas a corto plazo. Entonces la empresa tiene que generar rápidamente dinero, esa es la capacidad. Generar liquidez para pagar esas deudas y tener excedente de dinero. Entonces estos índices de liquidez son indicadores, son medidas. Entonces aquí tenemos, ¿no? La capacidad tiene la empresa para pagar esas deudas. Es decir, para convertir los activos corrientes en efectivo. Entonces eso se llama liquidez. Eso es lo que se conoce como los indicadores de liquidez. Este es el primer grupo. Este es el grupo general de los índices. Entonces, dentro de estos índices, dentro de este grupo tenemos nosotros los siguientes. 1.1. Eso tienen ya el documento que está en Word, ya tienen ustedes en la plataforma, pero harán el favor de bajarse, verán que eso es la materia. Y ustedes ya van a dar las pruebas
Entonces, ¿dónde está? ¿En qué parte está esa pregunta? Si no tienen, está puesto en orden todos los documentos. ¿Sí? Esa es la materia, la que está elaborada en Word. Entonces uno se ha demorado, ha hecho este documento para que ustedes tengan en lugar de que cuando estábamos en clase se le podía dictar los conceptos de esto. Entonces estos índices de liquidez se dividen o se clasifican en los siguientes. Ya. El índice de solvencia. En otros textos, en otros documentos, encuentra usted el índice de razón circulante. De solvencia o de razón circulante es lo mismo. Esta es una solvencia a corto plazo. ¿Sí? ¿Qué tienen las empresas? Entonces, este índice de solvencia es la relación. Solo vamos nosotros a poner la fórmula. No vamos a estar nosotros estableciendo la parte teórica del índice para ir conociendo estos indicadores. En la relación que se establece está la definición concreta específica del índice. Entonces, el índice de solvencia o razón circulante es la relación entre el activo corriente. Relación quiere decir división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces, como les decía, aquí la información financiera tiene que ir así completa. Y luego nosotros podemos representar esta relación. ¿Sí? Entonces, el índice de solvencia podemos simbolizarle de esa manera. Entonces, este va a ser igual activo corriente sobre el pasivo corriente. Ahora, lo importante del índice es el momento en que se saca el valor. Es una simple fórmula. Entonces nosotros obtenemos los datos, los valores de los estados financieros, tanto del activo corriente como del pasivo corriente. Ponemos y sacamos el valor de este índice. Entonces, para este índice, el resultado obtenido está en función de la recomendación que hace la técnica financiera. Entonces, para este índice, la técnica financiera recomienda, no es obligatorio, recomienda que este índice sea de la relación de 2 a 1, en esta forma, 2 a 1. Así. Dos a 1. Si no es 0, no, sino 2 a 1 nada más. A ver.
Como que fuera ahora se hace. Entonces pongamos en letras. 2 a 1. Es medio raro el Excel también. Entonces, ¿qué quiere decir este parámetro? Este parámetro que recomienda. ¿Qué recomienda la técnica financiera? ¿Qué quiere decir? La empresa dispone o debe disponer de 2 unidades monetarias. Harán el favor de anotar. Este es el significado de la respuesta que ustedes tengan. La empresa dispone de 2 unidades monetarias de los activos corrientes para pagar o cancelar, para pagar una unidad monetaria de deuda a corto plazo o pasivo corriente. Ya. Entonces, aquí, lo que significa el resultado de estos índices, esto es específico. No podemos obviar nosotros estos significados de cada uno de estos índices. Entonces aquí recomienda que la empresa tenga 2, si hablamos nosotros de la moneda que está vigente en nuestro país. Entonces la empresa dispone, según lo que recomienda la técnica, ¿no? Esto no es obligatorio, es una recomendación. ¿Qué hace? Entonces tendríamos nosotros ya en nuestra moneda o en la moneda que estamos utilizando, la empresa dispone de $2 de los activos corrientes para pagar $1 de deuda a corto plazo o pasivo corriente. ¿Sí? Es en relación a una unidad de deuda. ¿Cuánto debe disponer, cuánto debe tener la empresa como mínimo, ¿sí? Para no tener problemas de liquidez? Entonces es el índice de solvencia. Pero vamos a ponerle uno más anterior aquí al índice de solvencia. A ver, pongamos aquí. Después le ponemos 1, 2 al índice de solvencia. Entonces pongamos 1 primero. Este otro que le iba a poner más abajo, pero pongamos nomás. A ver, dejemos este puesto con el 1, 2. 1 punto. Eso de la numeración no importa. Usted pone los índices y calcula. Sino que estamos nosotros para la presentación, que quede bien estructurada esa presentación. Ya, entonces aquí tendríamos el 1.1. El 1.1. El capital de trabajo. Es el que tenemos nosotros aquí de los índices de liquidez. Capital de trabajo. ¿Sí? Lo que estamos haciendo, este documento ya tienen ustedes. Lo que estamos es ampliando lo que establece o lo que se dice en este documento
y también el significado que tienen los diferentes indicadores. Ese es el resultado y eso significa, porque aquí sacamos un valor, sacamos un número, sacamos un porcentaje. Entonces estamos interpretando, estamos analizando ese indicador. Este capital de trabajo. Entonces el capital de trabajo es la diferencia matemática. Diferencia quiere decir resta. Diferencia matemática entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Una simple resta. Y tenemos el capital de trabajo. Entonces, al poner toda esta información, así se presenta, así se establece la información financiera. Esto es información financiera. Capital de trabajo es igual a la diferencia del activo corriente menos el pasivo corriente. Menos el pasivo corriente. ¿Ya? Pues aquí era la parte que yo les decía de la representación. Entonces hay autores que ponen la cala T como capital de trabajo. Entonces que esto va a ser igual, seguido, ¿no? Igual al activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Ya? Entonces, estos datos de los índices de liquidez, nosotros vamos a tomar del balance general. ¿Cuánto suma el activo corriente? ¿Cuánto suma el pasivo corriente? ¿Qué cuentas son del activo corriente? ¿Qué cuentas son del pasivo corriente? ¿Sí? De acuerdo a los estados financieros que estemos analizando. Entonces, el resultado que se obtenga, ¿cuál es lo óptimo aquí? ¿Sí? Para tener un capital de trabajo neto positivo. Que el activo corriente debe ser mayor que el pasivo corriente. Ahí vamos a obtener un capital de trabajo positivo, neto de trabajo. Si se da el otro caso, ¿en cuál? El capital de trabajo sea negativo. ¿Por qué motivo? Porque el activo corriente es menor que el pasivo corriente. Eso sí es muy delicado para la empresa, muy complicado, porque la empresa no tiene cómo pagar sus deudas. Sí, le hace falta recursos para pagar sus deudas. Y las deudas están mayores que sus activos corrientes. Entonces, si sale aquí un valor positivo, entonces la interpretación de este índice es que el capital de trabajo, el valor que salga, ¿sí? Positivo, es decir, que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente. Entonces, el resultado, nosotros pondríamos, si sale, por ejemplo, capital de trabajo 200,000. Entonces, nosotros vamos a poner el capital de trabajo que es igual a $200,000, determina que la empresa tiene capacidad con los activos corrientes o con sus activos corrientes, tiene capacidad para pagar las deudas a corto plazo.
Esas deudas a corto plazo que dice también se denomina pasivo corriente o pasivo corriente. ¿Ya? Entonces, si nos sale un valor positivo, diremos nosotros el capital de trabajo, el capital neto de trabajo es igual a tanto. ¿Sí? Por lo tanto, o por consiguiente, la empresa tiene capacidad con sus activos corrientes para pagar sus deudas a corto plazo o pasivo corriente. Entonces aquí lo importante es que nosotros aplicamos la fórmula y interpretamos, este es el resultado. El resultado viene a ser también parte del análisis que está haciendo la empresa, porque estamos nosotros asegurando. Estamos asegurando nosotros en cada una de estas respuestas. Y entonces tenemos capital de trabajo. Estos están dentro de los índices de liquidez del primer grupo. Entonces, capital de trabajo y el índice de solvencia ahora son circulantes. Entonces, otro índice que tiene o que forma parte del grupo de los índices de liquidez es el índice de pruebas. De prueba ácida. Otros le llaman índice de acidez únicamente. Entonces, este índice de prueba ácida este índice de prueba ácida es la relación relación quiere decir división. Es la relación entre el activo corriente menos el activo realizable y el pasivo corriente. Activo corriente menos el activo realizable. Todo esto pasivo corriente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir relación? División. Entonces, el índice de prueba ácida es la relación entre el activo corriente menos el activo realizable y el pasivo corriente. Entonces, vamos a tener nosotros aquí índice de prueba ácida. Entonces, esto va a ser igual activo corriente menos activo realizable dividido